cada viernes con Rebeca Ortiz y su programa de siempre, Integración al Cambio. Hoy tenemos muchas noticias, muchas informaciones, tantas nacionales como internacionales, porque hay mucho, el mundo está conmocionado, como yo digo, hay mucha polémica, mucha situación, tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo. Parece que el coronavirus ha traído un poco de inquietudes y un poquito hasta de violencia, se podría decir, porque hemos visto situaciones en Estados Unidos como nunca antes hemos visto por la muerte de un afroamericano, y hemos visto cómo esto ha sido una situación terrible de saqueo, de violencias incontrolables. Vamos a hablar de eso más adelante, vamos a pasar algunas informaciones. Y hemos visto aquí en República Dominicana, como hemos visto en el área político, en el plano político, como los tres candidatos que aspiran a la presidencia, tanto el expresidente Leonel Fernández, como también el Gonzalo Castillo y Abinadel, pues expusieron ante la Cámara, ante el CONEC, ante los empresarios, pues bueno, expusieron y no expusieron, porque una de las cosas que el expresidente Leonel Fernández manifestó antes y dentro de su alocución fue precisamente que le hubiese gustado que hubiera un debate donde hubiera más dinamismo y donde verdaderamente se podían debatir las ideas de cada persona, porque nos quedamos, como dijo el expresidente Leonel Fernández, con solamente de escuchar la exposición de cada uno de los candidatos, pero nadie podía rebatirle nada porque ya eso estaba consensuado a través de un formulario que se le entregó a cada uno de los candidatos para que ahí expusieran sobre esas preguntas, sobre su respuesta a desarrollar sobre los temas que allí se hablaron. Se hablaron de la economía, se hablaron de la situación minera, de la situación también de salud, lo que sería también después de la crisis del coronavirus, cómo actuarían si fuese presidente de la República. Y esto entonces pues fue un cuestionario que ya estaba prehecho, que ya lo que se hizo fue poner un teleprompter y leerlo. Por eso la ciudadanía completa se quedó en espera de que hubiera un debate, porque el problema es que estos tipos el que piensa escribe y el que escribe lee. Entonces aquí hay personas que leen lo que otros escriben. Entonces por eso a veces tú ves que cuando leen, como fueron su equipo económico, su equipo de campaña, que hacen estos cuestionarios y le dicen, normalmente sugieren que vamos a hacer esto, vamos a poner esto. Entonces realmente ahí tú no ves el espíritu, el pensamiento, la idea realmente de un candidato, no se puede apreciar. No podemos nosotros, los dominicanos, tener el derecho de apreciar cómo piensa, cómo va a actuar nuestros líderes que mañana van a ser presidente de la República. Entonces, con una situación un poco de consternación, vimos que el expresidente Leonel Fernández pues fue el primero que confirmó que quería ir al debate, lo que nos sorprendió muchísimo, porque desde el principio vimos que realmente Gonzalo Castillo pues
tanto sus asesores como él mismo, pues siempre dijo que no iba a ir al debate, y era de esperar, porque Gonzalo Castillo no es una persona que vaya a un debate a debatir ideas, porque esa no es lo que él sabe hacer, y ya el pueblo entero lo sabe. Lo que nos sorprendió también, por lo menos a muchas de las personas, es que sea Abinader el que se haya negado, porque tú no puedes condicionar ir a un debate donde todo el mundo quiere saber cómo piensa su presidente o el que puede ser presidente de la República, porque otro candidato no vaya. Él no estaba solo, eran 3 y 2 son mayoría. O sea que realmente, si el presidente Leonel Fernández confirmó, yo entendía que Abinader también podía hacerlo, porque eran 2 candidatos y lo que verdaderamente tiene más posibilidad de ganar la presidencia, porque realmente lo que más posibilidad tienen son los 2, porque Abinader está en un primer lugar con unos punticos por encima, pero vemos a Leonel Fernández que está en un sólido segundo lugar en todas las encuestas. Entonces nos sorprendió mucho de Abinader de que no haya ido al debate, pero más o menos esto nos dio una idea de algo en particular sobre cuáles serían la parte importante a desarrollar de cada uno de ellos. Vimos como el candidato Gonzalo Castillo pues se salió un poco de lo que realmente eran lo que se le pidió que diera respuesta, y fue más objetivo y se fue más al origen de campaña. Entonces, inclusive mencionó en varias ocasiones a la vicepresidenta, que no era el hecho, habló de lo que él iba a construir, sobre que iba a hacer más hospitales, más vivienda. Vi que le interesó mucho uno de los proyectos que tiene Leonel Fernández, que lo tiene desde hace mucho tiempo en carpeta, de lo que él haría en su presidencia, que es el tren y más línea del metro. Vimos que también él parece que está muy interesado en el plan de gobierno de Leonel Fernández, y hemos visto que en ese sentido está muy de lleno en ver los objetivos que tiene Leonel Fernández para su próximo gobierno, y él ha tomado algunas de esas cosas también. Y o sea, hemos visto muchas cosas de campaña. El presidente fue más objetivo, más conservador, claro. Tiene la ventaja de que, al haber sido 3 veces presidente, con un manejo del Estado, sabiendo que tenemos una crisis fuerte sanitaria global que nos afecta no solamente a República Dominicana, sino también al mundo, pues fue más conservador y se fue por el lado de la necesidad, más que de ofrecimiento de campañas. Fue más objetivo en la necesidad del pueblo, que después de una crisis había que evaluar qué trae esa crisis en la parte económica, cómo estaría económicamente también los países que nosotros tenemos acceso a préstamos y esa cosa. Entonces fue más conservador y habló más de las necesidades, que son el área de sanitaria. Realmente con esta crisis se vio al desnudo que tenemos muchísima deficiencia en los hospitales. Atacó esa necesidad, que es urgente, porque se quedó al desnudo, y habló sobre lo que tenemos, que podemos hacer, como el área de lo que es la electricidad. Y también el presidente Leonel Fernández habló sobre la electricidad y sobre la minería, porque eso es nuestro. Entonces, hablar de minería en este momento son bienes nuestros que podemos, con ese bien, entonces en una situación de crisis, pues desarrollarla más y darle más
cobertura y abrir más sobre lo que es la minería, ya que hablar de proyectos tan importantes sin saber cómo va a quedar la economía del país en cuanto a lo que es la remesa, en cuanto a lo que es el turismo, que son nuestra base principal de divisa, pues no sabríamos verdaderamente hasta cuánto tiempo nos puede afectar esto, porque esto no depende de nosotros, sino depende de otros países, de otras economías. Entonces tendríamos que ver realmente, para hablar de esos proyectos, tendríamos que ver cómo queda el país, cómo queda el mundo y con qué contamos. Entonces, por eso el presidente Leonel Fernández, con muy merecida, realmente merecida aplauso de una sociedad que escuchó hablar a cada uno de los candidatos. Claro, podría decir que la ventaja de Leonel Fernández precisamente conocer el Estado, y como es un hombre que ha manejado varias crisis, sabe lo que es esta crisis, aunque una crisis sin precedente, pero como manejador de crisis sabe en lo que está envuelto el país, lo que esto puede significar, y quiso cuidarse para ser más conservador. Pero el expresidente Leonel Fernández sigue a la vanguardia, en un segundo lugar. Verdaderamente está colocado de una forma increíble, por la razón de que siempre el expresidente Leonel Fernández ha contado con la base del partido del PLD, donde él mismo la ha calificado sus raíces, de donde él viene. Entonces, lo que existe en el PLD, con el candidato del PLD, es que el PLDista prácticamente era un partido pequeño, y el PLD como PLD, fundador de ese partido, es un grupo. Los demás son personas que han venido después de ser presidente, muchos sobre todo los reformistas. Entonces, esos verdaderamente PLDistas, quizás con el tiempo puedan ver a un Gonzalo Castillo un verdadero PLDista, porque todo se tiene su tiempo y todo tiene una historia, pero la historia no se puede escribir antes. La historia hay que esperar que los hechos ocurran para entonces escribir la historia. Entonces aquí nos estamos precipitando a hacer una historia sobre un hecho que no existe. Entonces, ¿cuál es el hecho? El hecho, la realidad es que existe un líder para el PLD, existe un candidato, y es Leonel Fernández, porque Leonel Fernández, después de Juan Bosch, es el líder, es el presidente que lleva ese partido 3 veces al poder, y que mantiene ese poder de ese partido con Danilo Medina hasta este momento. O sea, participó en las 2 elecciones con un apoyo total para que Danilo hoy sea el presidente de la República. O sea, que podríamos decir que estamos frente a un hombre que ha incidido 5 veces para que su partido esté en el poder, gerenciando una presidencia de la República, 3 con él y 2 con Danilo. Entonces, ese partido, con su sabiduría, con su sapiencia, no es la verdad que vas a votar en contra de otro candidato que no sea Leonel Fernández. No tiene lógica pensarlo. ¿Por qué? Porque ellos saben que Abinader, la única oposición que tiene el PLD, son 2 partidos que existen. PRM, que era el PRD. ¿Por qué el PRD se va con el PLD todos y dejan al PRD completamente desinflado? A nadie le causó ninguna sensación. Fíjense que todos los dirigentes del PRD que se han ido para el PRM no ha sido noticia, porque son hechos reales. Lo mismo sucede y va a suceder cuando esa base, de una forma automática, vote por Leonel Fernández. No está votando por un desconocido, está votando por su líder.
Entonces, ahí vamos a ver, por esa situación, en un segundo sólido lugar, a Leonel Fernández. Vamos a ver a una base del PLD y a unos partidos aliados llevar de nuevo en una segunda vuelta a Leonel Fernández como su presidente de la República. Eso no tienes vuelta atrás, y ese es el camino seguro, porque es que Abinader llegó a su techo. ¿De dónde Abinader va a sacar personas? Porque Abinader no puede sacar personas del PLD, porque el PLDista nunca va a votar por Abinader. Entonces, el PLD, algunos del PLD se pueden querer cubrir como se cubre todo el mundo. Déjame darle esto a la campaña para cubrirse. Pero eso no significa que sus sentimientos que están ahí. Porque el verdadero PLDista no vas a votar por Abinader. El verdadero PLDista vas a votar por Leonel Fernández. Entonces, en una segunda vuelta, veremos a Leonel Fernández quedar en un sólido segundo lugar con unos punticos por encima de Abinader. Y cuando eso suceda, ¿a dónde va toda esa avalancha de personas PLDistas? Sin duda, se van a donde Leonel Fernández. Ya de hecho, esos aguacates que se han ido abriendo y ya se ven todos verdecitos. Son muchos los que se ven verdes. Entonces, esos aguacates que ya se han ido abriendo, se van a ir cada día abriendo más. Leonel Fernández todos los días juramenta cientos de miles de personas. Entonces, esos aguacates que se han ido abriendo, se van a ir abriendo hasta las elecciones. Y el día de las elecciones son muchos los que se van a abrir. Esa es una. Y la segunda es que en una segunda vuelta no van a quedar aguacates cerrados. Todos serán abiertos, porque ese PLD nuevamente va a llevar a Leonel Fernández, esa base, como su próximo presidente el día 5 de julio. Así que pausamos y volvemos con ustedes.